Buenos días, alumnos de Cantuta. El día de hoy vamos a desarrollar el repaso de Historia del Perú, que quedó pendiente. Y claro, justamente de las 3 semanas que ya habíamos desarrollado a principios de lo que vendría a ser el mes de abril. Entonces, viene el repaso de Historia del Perú, sin antes olvidarnos la palabra del día. La palabra del día vamos a ubicar acá hueste, correcto, hueste. ¿Y qué significa hueste? Significa ejército, empresa militar, correcto, ejército, ejército. Listo. Ahora, pasamos al tema que ya hemos desarrollado en la primera semana llamado el descubrimiento de América. Antecedentes. En Europa, a principios de la Edad Moderna, claro, para ese tiempo ya se estaba viviendo inicios de lo que vendría a ser el proceso de la Edad Moderna. Europa gozaba de grandes cambios, pero la Iglesia, que era una de las instituciones más influyentes, todavía seguía teniendo grandes políticas y sobre todo muy antiguas, muy tradicionales. Una de las teorías de la Iglesia era acerca de qué forma tiene la Tierra. Y justamente la Tierra para la Iglesia tenía una forma plana y carecía de un horizonte, ¿correcto? Entonces, la Tierra tenía una forma plana. Una forma plana. Ahí está. Una forma plana y carecía de horizonte, dentro del cual señalaba la Iglesia que cualquier embarcación que se perdiese, ¿no?, en el fondo de alta mar iba a caer hacia el vacío. Entonces, no existía horizonte. No horizonte. Así es. Entonces, eran los argumentos tradicionales que habían reinado en la Iglesia, y no solamente a principios de la Edad Moderna, sino durante toda la Edad Media y finales de la Edad Antigua. Entonces, la Iglesia fue una institución muy poderosa, ya que influenció en el ámbito social, político, económico, cultural. Ahora, también en Europa, el comercio ya a principios de la Edad Moderna era una actividad recurrente, constante. Europa tenía mucho contacto con Asia. Prácticamente Europa dependía de Asia y de sus recursos. ¿Cómo cuáles? Como la pólvora, el vidrio, el papel, ¿no?, las especias. ¿Y de dónde provenían esos recursos? ¿De qué lugar del Asia? Por ejemplo, de la India, que en aquellos tiempos se llamaba Calicut. También de Japón, que en aquellos momentos se llamaba Zipango. Y de la China, que en aquellos tiempos se llamaba Catay. ¿Correcto? Entonces, el comercio era constante entre Europa y Asia. Europa y Asia. Europa dependía de los recursos del Asia, hasta que llegan las causas y se produce el cierre definitivo de las fronteras entre Asia y Europa. Europa se quedó aislada del contacto asiático, y eso justamente porque esta zona fue controlada por la invasión de los turcos maometanos en el año 1453, a lo cual también se le llama la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿correcto? Entonces vamos a ubicar acá caída del Imperio Romano de Oriente. La caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, ¿correcto? Entonces, ¿y quiénes fueron los artífices de la toma del Imperio Romano de Oriente? Los turcos maometanos. Ahora, una vez que se cerró la frontera, Europa no pudo comercializar más con el continente asiático. Ahora, segunda causa o factor que determinó la búsqueda de nuevas rutas para llegar al Asia. Claro, porque Europa no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sabía que dependía mucho del Asia, y al estar bloqueada por este sentido, entonces iba a buscar nuevos
modos o nuevas modalidades para poder llegar. Entonces, pero requería de la ayuda de ciertos inventos. Por ejemplo, en aquellos tiempos el papel fue pieza fundamental. El papel se convirtió en un recurso fundamental para la navegación, para encontrar nuevas rutas que permitiesen comunicar al Asia. ¿Y para qué servía el papel? Justamente para elaborar los mapas, claro, para que los grandes navegantes se puedan desplazar orientándose de manera segura. Y no solamente el papel, sino también la brújula, claro, la brújula también servía como parte de la orientación de los navegantes en búsqueda de nuevos puntos, de nuevas rutas para llegar al continente asiático. Tanto el papel como la brújula también eran recursos que llegaron del Asia antes de que se cerrara, ¿no?, toda comunicación. Entonces, y como tercera causa, justamente una vez que Europa se vio cerrada, aislada del contacto de los asiáticos, Europa empezó a buscar nuevas rutas. ¿Y quiénes empezaron a enfrentarse en esa carrera por descubrir nuevas rutas para llegar al Asia? Fueron dos naciones, Portugal y España. Portugal fue la primera en promover los viajes de navegación y así es como consiguieron la ruta que comunicaran al continente asiático. Así es, estas líneas punteadas de color verde vendría a ser la ruta que utilizaron los portugueses. ¿Por qué no se apartaron tanto del continente? Porque tenían mucho respeto a ciertas leyendas mitológicas que se contaban acerca del mar tenebroso, porque se creía que estaba plagado de grandes bestias que iban a tragar a las embarcaciones y las iban a desaparecer. Entonces había mucho respeto, sobre todo mucho miedo, ¿no?, e incertidumbre. Pero los portugueses fueron los primeros. Es así como llegaron utilizando esta ruta. Tuvieron que bordear el África para llegar al Asia. Entonces, Portugal fue prácticamente la primera nación en promover los viajes de navegación. La primera, ¿correcto? ¿Y por qué no España? España pasaba para aquellos tiempos por problemas todavía internos. Habían guerras internas dentro de España, ¿correcto? España estaba logrando su independencia. ¿Qué sucedía con España? Para aquellos tiempos, España tenía muchos problemas serios dentro de su territorio. Sobre todo porque habían sido invadidos por los árabes hace muchos siglos atrás. Y era un conflicto que todavía no resolvían. Por eso los portugueses se convirtieron en los primeros en buscar nuevas rutas. Pero posteriormente seguiría el paso los españoles. ¿Con quién? Con Cristóbal Colón. Así es. Y así comenzamos con los viajes de Cristóbal Colón, o también llamado Cristóforo Colombo, ¿correcto? ¿Cuántos viajes fueron? Fueron en total 3 viajes, ¿correcto? Fueron 3 viajes. Agrupados estos viajes, tanto en viajes insulares, ¿qué quiere decir? Los primeros viajes, los 2 primeros viajes fueron viajes insulares. ¿Eso qué significa? Viajes que exploraron todas las islas del Caribe. Toda esta zona se llama el Caribe. Y los dos viajes, disculpen, acá son 4. Fueron 4, ¿no? 4, claro. Entonces, los 2 primeros viajes fueron exploraciones en las islas del Mar Caribe. Y los otros 2 viajes restantes fueron viajes a tierra firme. ¿Y qué es tierra firme? Tierra firme se le decía ya a la zona continental, tanto de América Central como América del Sur, ¿correcto? Acá lo tenemos más claro, ¿no? América Central y América del Sur. Todo esto ya era tierra firme. Se le decía tierra firme porque ya no eran pequeñas islas como las de los 2 primeros viajes. Así es. Entonces, acá, viajes insulares, primer y segundo viaje. Correcto. Primer y segundo viaje. Los viajes insulares o exploración a islas. Y los viajes a tierra firme fueron el tercer y cuarto viaje. Correcto. El tercer y cuarto viaje. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a enfocarnos en el primer viaje justamente porque fue el más determinante para promover los 3 viajes que vendrían después. Enfocándonos en el primer viaje. El primer viaje se desarrolló en el año 1492. Claro, Cristóbal Colón prácticamente es de nacionalidad italiana, genovés, claro, de esta botita.
pero se formó en Portugal. Ahí es donde aprendió todo acerca de la navegación, porque era la cuna de la formación de grandes marineros o navegantes. Es por ello que Portugal también fue la primera que encontró una ruta al continente asiático. Entonces, gran parte de su vida se la pasó en Portugal, inclusive ahí conoció a su esposa y tuvo su hijo, ¿no? Diego, ¿no? Colón. Entonces, este personaje, una vez que ya tenía la formación de un navegante, se entrevistó ante el rey de Portugal llamado Juan, ¿no? Juan I. Y este prácticamente lo rechazó, no quiso aceptar su proyecto para ir en búsqueda de una nueva ruta. Entonces, como segunda opción, se entrevistó con los reyes de España. Y para ese tiempo ya España había logrado su libertad. ¿Se acuerdan que hace un momento les comenté que estaba logrando su libertad porque habían sido invadidos por los árabes? Sí, ahora ya estaban plenamente libres. Y aprobaron su proyecto, los famosos reyes católicos que en aquellos tiempos gobernaban España. Entonces, así es como se firmó el tratado. Vamos a poner acá, se firmó el tratado o la capitulación de Santa Fe. Así, capitulación de Santa Fe. Así es, Santa Fe. Correcto. Entonces, es así como se da inicio al viaje. Fueron 3 naves, correcto. Ojo, no fueron 3 carabelas. Fueron 2 carabelas y una nao, correcto. Entonces, una nao es una embarcación de mayor volumen y es más pesada. Y una carabela es más ligera y más pequeña. Entonces, pero Cristóbal Colón no estaba de acuerdo con que integrase una nao, pero las circunstancias, bueno, generaron de que sí realizara los viajes. Así que, ojo, no eran 3 carabelas. Entonces, ahí está. ¿Y cuáles fueron, cómo eran llamadas? La Niña, la Pinta y la Santa María, correcto. Entonces vamos a ubicar acá la Niña, vamos a poner acá la Niña, la Pinta y Santa María. Ahí está, la Santa María. Es así como van a partir en el año 1492, ¿correcto? Entonces, la ruta que siguieron fue la siguiente. Partieron del puerto de Palos, en Cádiz, en España, hacia el sur, donde se encontraron en las Islas Canarias. Es ahí donde descansaron prácticamente 15 días. Y después de 15 días, ¿no?, se abastecieron de recursos y arreglaron ciertos desperfectos de las embarcaciones y empezaron su travesía. ¿Por qué de esta zona? Porque acá soplaba fuertes vientos hacia la zona del oeste. Entonces empezaron a viajar y es así que durante un mes estuvieron en medio del mar tenebroso y había mucho pánico, miedo, ya incertidumbre. Los recursos se estaban agotando y milagrosamente llegaron un 12 de octubre del año 1492. A las 2 de la mañana vieron la silueta a lo lejos de una isla. Tierra a la vista. Y es así como desembarcan en una isla llamada por los indígenas como Guananí y que Cristóbal Colón lo bautizó como San Salvador. Así es. Entonces vamos a señalar acá la ruta. Acá vamos a poner Puerto, ¿no?, de Palos, Puerto Palos, Isla Canaria. Ahí estuvieron, ¿cuántos días? 15 días, ¿no? Y llegaron a lo que sería llamado, bautizada por Colón como San Salvador. Acá lo voy a poner Canaria, acá, San Salvador. Así es. Y no solamente exploraron la isla de San Salvador, de ahí bajaron hacia la isla de Cuba, la cual la llamaron como Juana. ¿En memoria de quién? En memoria de la hija de los reyes católicos, pues, la princesa Juana. Entonces, y después exploraron la zona, esta isla llamada, así es, mira, primero llegaron a Cuba, llamada la Juana, bautizada así por Colón, y después llegaron hacia Haití, llamada la Española, ¿correcto?
en memoria del reino que lo apoyó en su viaje, en su primer viaje. Ahí está, la española. Y es así como se llega a concretar este primer viaje que de por sí trajo mucho éxito, ¿correcto?, a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón pensó que había llegado hacia el oriente, claro, o bien a la región, como ya le hemos dicho, de Zipango, que hoy en día es Japón, o Catay, que hoy en día es China. No te olvides, vamos a ubicar acá, ¿no?, Japón y China, ¿no? Él pensaba que había llegado a una de esas dos regiones, pero no sabía que había llegado a un nuevo continente que después sería bautizado como América, ¿correcto? Ahora, entonces, de esa forma estamos observando que así se produce el gran descubrimiento de América. Después seguiría el segundo, el tercer y el cuarto viaje que culminó en el año 1504. Y Cristóbal Colón falleció en el año 1506 en España, en la ciudad de Valladolid, ¿no?, en plena miseria, debido a que fue acusado por ciertos actos, ¿no?, de abuso de poder durante sus 4 viajes. Así pasamos al siguiente proceso. Que vendría a ser la invasión al Tahuantinsuyo, ¿correcto? Una vez que se llegó a colonizar, justamente el nombre, bueno, el apellido de Cristóbal Colón, entonces inicia ya la población a habitar. Los europeos empiezan a venir a habitar toda la zona. ¿Qué zona? Sobre todo la zona de tierra firme. Ya lo hemos dicho, tierra firme era América Central y América del Sur. A esto siempre se le va a llamar tierra firme, ¿correcto? Entonces, ¿qué hicieron los reyes católicos? Establecieron un documento, invitaron a que los españoles puedan viajar a este nuevo territorio descubierto. ¿A través de qué documento invitaron a los españoles para que se, ¿no?, desplegaran hacia este nuevo mundo? Justamente el tratado fue llamado el Tratado de Burgos. Fue una invitación a sus propios, a los españoles a que puedan habitar este nuevo mundo llamado tierra firme. Españoles. Ahí está, la invitación a los españoles, firmada y establecida por los reyes católicos. Ahora, una vez que llegaron varios ciudadanos provenientes de España, empezaron a buscar y a colonizar muchas tierras, ¿no? Y así se fundaron 2 gobernaciones. La gobernación de Nueva Castilla, ¿no?, acá vamos a poner, disculpen, la gobernación de Castilla de Oro. A ver. Ahí está. La gobernación de Castilla de Oro. Y la gobernación, esta es Castilla de Oro, y la gobernación de Rojo de Nueva Andalucía. ¿Correcto? Entonces, así se formaron estas nuevas gobernaciones. Prácticamente se estaban forjando grandes regiones habitadas ya por España, por habitantes españoles que provenieron por la invitación del Tratado de Burgos. ¿Y quién iba a gobernar Castilla de Oro? En esos tiempos fue Alonso de Ojeda, el gobernador Alonso de Ojeda. Y Nueva Andalucía, Diego de Enciso. Ellos fueron los gobernadores de estas 2 regiones formadas. Ahora, entonces, prácticamente tierra firme ya estaba siendo tomada por los españoles. Pero iba a haber una capital dentro de todos estos 2 sectores, tanto de Castilla de Oro como Nueva Andalucía, y esa iba a ser la fundación de la capital llamada Panamá, ¿correcto? Entonces, Panamá se iba a convertir en la capital de ambas gobernaciones. Panamá iba a ser el punto céntrico de influencia dentro de este sector llamado tierra firme, con 2 gobernaciones. Ahora, entonces, ¿quién sería el artífice
de la fundación de Panamá sería nada más y nada menos que el famoso navegante Vasco da Gama. ¿No? Disculpen, Vasco Núñez de Balboa. Ahí está, Vasco Núñez de Balboa. Entonces, este personaje fue el primero en cruzar el famoso Estrecho de Panamá, que posteriormente sería llamado Canal de Panamá. Se quedó sorprendido por la gran estrategia geográfica que existía en esta zona, ¿no? Que permitía desplazar a las embarcaciones y facilitar en menor tiempo toda esta zona, que comunicaba al Océano Atlántico, el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico. Entonces, él fundó a esta ciudad como la capital oficial y dejó como encargado a Pedro Arias Dávila. Este personaje sería clave también en la invasión al Tahuantinsuyo, no se olviden, o también conocido por los historiadores como Pedrarias. Pedro Arias Dávila. Y además también fue socio de la empresa de Pizarro, del ejército de Pizarro. Entonces, es así como se forman estas dos grandes gobernaciones con una capital céntrica de influencia, Panamá. Ahora, el objetivo ahora era invadir la región sur, la cual, ¿no?, era desconocida y que para muchos se contaban leyendas que hacia el sur existía un reino muy rico en minerales, el cual era llamado justamente El Dorado. El gran sueño del Dorado. Los españoles ambicionaban llegar a esta región. Claro, que sería justamente la capital del Tahuantinsuyo. Me refiero al Cusco. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros españoles que empezaron a explorar la región del sur? Pedro de Andagoya, prácticamente. Pedro de Andagoya llegó hasta lo que hoy vendría a ser la región de Colombia, hasta ese sector. Bartolomé Sepúlveda llegó hasta lo que vendría a ser hoy la región de Quito, en Ecuador. Entonces, fueron los primeros exploradores, los primeros que contaban acerca, ¿no?, de las leyendas del Dorado y que se informaban por los pueblos indígenas que existían en esta zona. Y es así como se da justamente el inicio al proyecto de la invasión del Tahuantinsuyo. ¿Cuál era el objetivo? Búsqueda de la región del Dorado. La búsqueda de la región del Dorado. Así era llamado. Todavía no era llamado Tahuantinsuyo, mucho menos el Cusco. Y este proceso del viaje de la empresa de Pizarro fueron tres viajes, ¿correcto? Fueron 3 viajes. Ahí está. El primer viaje se llama el viaje de exploración. No se olviden. Exploración, ¿correcto? Fueron 3 socios, claro. Este contrato lo establecieron Francisco Pizarro, lo estableció Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque. Ahí está. Esos fueron los 3 personajes. Ojo, no firmaron un contrato oficial, pero ellos se emprendieron a un viaje desconocido. ¿Cuáles fueron los incidentes? Primero, llegaron hacia una región cerca de Colombia, la cual la bautizaron como Puerto del Hambre. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Porque justamente ya se les había acabado las provisiones al ejército de Pizarro, los recursos eran escasos y muchos murieron a causa de la falta de recursos y enfermedades. El otro incidente fue el famoso Pueblo Quemado, que es aquí donde Diego de Almagro pierde un ojo a causa de la invasión que ellos generaron en la región de Quito, cerca de la región de Quito que hoy en día es Ecuador. Es ahí donde los indígenas prácticamente atacaron hostilmente a los españoles y es ahí donde pierde un ojo. Entonces, Pueblo Quemado. Y a forma de represalia, al perder un ojo, Diego de Almagro ordenó que se incendiara toda esa zona, dando muerte a muchos indígenas. Ahora, una vez
que terminó el primer viaje, después de las malas anécdotas, tanto en el Puerto del Hambre como Pueblo Quemado, regresaron a Panamá, claro, porque de ahí partieron en ese primer viaje. Y es ahí donde en Panamá firman el famoso Contrato de Panamá. El Contrato de Panamá. Ahora sí iba a ser oficial, porque una vez que ellos partieron en el primer viaje no habían firmado ningún contrato. Ahora sí. Entonces, iban a participar 5 socios, no solamente los que estaban ahí, no solamente Pizarro, Almagro, Luque. También se añadieron el que era gobernador en aquellos tiempos de Panamá, Pedro Arias Dávila, o también llamado Pedrarias, y también el comerciante Gaspar Espinosa. No te olvides de esos dos. ¿Y cómo se iba a llamar su empresa? La empresa Levante. Y así pasamos al segundo viaje, ¿correcto? En el segundo viaje sucede un incidente. Una vez que estaban llegando, ¿no?, en la flechita de color verde, disculpen, de color rojo, va a señalar el segundo viaje. Una vez que ellos llegaron a la región de Atacames, profesor, ¿dónde queda? En aquellos tiempos quedaba, bueno, lo que hoy en día es en Colombia. Es ahí donde nuevamente escasearon los recursos y se vieron en la obligación de enviar a un representante para que regrese a Panamá y traiga más recursos para continuar el viaje y que no sea en vano. ¿Y a quién querían enviar? A Diego de Almagro. Diego de Almagro se sintió manipulado, entonces, por Pizarro, y se rehusó a ir nuevamente a Panamá a traer recursos. Y es ahí donde estos dos se van a enfrentar, su primer enfrentamiento, porque después se realizarían enfrentamientos más de alto calibre. Entonces vamos a poner acá Almagro y Pizarro, ¿no? Versus Pizarro. Pizarro. Entonces, estos dos personajes por primera vez van a tener una riña, una diferencia. Y Almagro se rehusó y Pizarro ordenó que lo apresaran a Diego de Almagro. Entonces Pizarro tenía la convicción de no regresar a Panamá. Era imposible, a pesar de que ya escasearon los recursos. Él ordenó que continuara hacia el sur. Y es así que Bartolomé Ruiz fue el primer español en cruzar la línea ecuatorial y va a conocer toda la zona del Mar del Sur, bautizada así por estos exploradores. Entonces vamos a poner acá, él fue quien cruzó por primera vez la línea ecuatorial. Línea ecuatorial. Ahí está. Siendo el primer español en explorar la región del Mar del Sur. Ahora, entonces, una vez que Bartolomé Ruiz explora toda esta zona, es ahí donde va a encontrar una pequeña embarcación, ¿no?, de 5 indígenas que la tripulaban, los cuales eran llamados los indios tayanes, porque procedían de esa zona, de la costa, en la región de Ancash. Entonces, se entrevistó con los 5 indios tayanes y los invitó a que puedan venir con él, y nuevamente regresó hacia Atacames, donde se encontraba Pizarro, correcto, y es ahí donde los bautizarían a estos personajes como Felipillo, Fernandillo, Francisquillo, Eduardillo y Filipillo. Así es. Entonces, estos personajes fueron bautizados con nombres españoles, pero en diminutivos, convirtiéndolos a la religión católica. Estos serían claves porque se convertirían en los traductores de los mismos españoles. Pizarro, estando en Atacames, recibiendo las noticias de Bartolomé Ruiz, trayendo a los 5 indios tayanes, entonces se va a enrumbar hacia el sur. Pero, justamente, en la capital, en Panamá, ya no gobernaba Pedro Arias Dávila, no, ahora gobernaba un nuevo referente, el cual era llamado Pedro de los Ríos. Así es. ¿Y qué hizo Pizarro? Con los pocos recursos que tenía, envió desde Atacames a un comisionado a entregarle ciertas ofrendas para que se congraciara y que no tenga ningún problema con el nuevo gobernador de la capital. Pero fue todo lo contrario. Ese comisionado que envió Pizarro fue quien espió y le contó todo al nuevo gobernador Pedro de los Ríos, el cual denunció directamente a Pizarro. No aceptó sus regalos y todo lo contrario, lo denunció. Entonces, el nuevo gobernador Pedro de los Ríos iba a enviar
a un comisionado para que capturase a Pizarro por lo que está cometiendo en contra de su ejército, porque está obligando a su ejército a continuar sabiendo que ya no tenían recursos. Es así, ¿no?, que envía a un comisionado para capturar a Pizarro, y es de esta forma que Pizarro y el comisionado se van a encontrar en la Isla del Gallo. Y es ahí donde sucede un hecho determinante, en el cual Pizarro traza una línea en la superficie terrestre de la isla, ¿no?, señalando: los que van hacia el norte, es decir, hacia Panamá, van a la miseria, a la pobreza. Y los que se dirigen hacia el sur van al progreso, a la victoria. Entonces, de esta forma, fueron 13 personajes de su ejército que lo acompañaron, y los restantes regresaron a Panamá. Entonces, es aquí donde se produce los 13 de la Isla del Gallo. Así es. Entonces, Francisco Pizarro se enrumbaría hacia el sur, ya con la confianza y previa exploración de Bartolomé Ruiz, llega hacia lo que vendría a ser la región de Ancash, en nuestro territorio, conociendo al famoso río Santa, que es el más caudaloso de la costa del Perú. Pizarro, ya conociendo parte del litoral de América del Sur, entonces se dirige hacia Panamá y después va en búsqueda de España para contarle al mismísimo rey, ¿no?, todo lo que estaba suscitando dentro de estas grandes exploraciones, que ya eran favorables y que habían buenas noticias. Entonces, es así que se entrevista con el rey Carlos V, ¿no? Con el rey Carlos V van a firmar la famosa capitulación de Toledo. Es ahí donde el rey Carlos V, o primero de España, va a entregarle grandes beneficios a Pizarro. Entre ellos, de adelantado, de gobernador, de alguacil, y sobre todo iba a tener un buen sueldo por los viajes de exploración que estaba realizando hacia la región del sur. Correcto. Iba a ser el nuevo gobernador de este sector, que iba a ser bautizado como Nueva Castilla. Entonces, así iba a ser bautizado este sector. Una nueva gobernación iba a surgir acá, en tierra firme. Nueva Castilla. ¿Y quién iba a ser el gobernador? Francisco Pizarro. ¿Y qué pasó con Diego de Almagro? Diego de Almagro también se le reconoció ser gobernador, pero de una pequeña porción llamada Tumbes, ¿no? Y también ser alguacil. Pero es ahí donde empiezan también las diferencias entre Almagro y Pizarro. A pesar de que ya habían tenido un intercambio fuerte de palabras, ¿no?, a principios del segundo viaje. Entonces, así es como se firma la capitulación de Toledo, donde el rey da la aprobación para que se dé el tercer y último viaje. Y es así como comenzamos con el tercer viaje, la línea de color verde, ¿correcto? Entonces, tenemos la ruta seguida en el tercer viaje. La isla de Puna. La isla de Puna, ubicada en la región de Tumbes, ya cerca de su objetivo, es ahí donde van a encontrarse con aborígenes. Es aquí donde se entrevistan con un curaca, claro, con un líder indígena llamado Maizavilca. Es aquí donde Maizavilca le va a entregar como respeto a los españoles, porque los indígenas los veían como dioses, ¿no?, a los españoles. Entonces le entregó a su sobrino, llamado Martinillo, bautizado así por los españoles, el cual se iba a convertir en pieza fundamental para la caída del que sería el último inca, o llamado inca usurpador Atahualpa. Claro, sería el traductor, sería un personaje muy pícaro dentro de este proceso. Entonces, una vez que estuvieron en Tumbes, se desplazaron hacia Piura, y es ahí donde va a fundar la primera ciudad española en territorio peruano, llamado San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará. Así es, en Piura. Ahora, una vez en Piura, es aquí donde va a dejar a Diego de Almagro y también a Hernando de Luque.
Y Pizarro, acompañado de sus hermanos, ¿no? Juan, Hernando y Gonzalo Pizarro, y de su medio hermano Martín de Alcántara, van a ir en búsqueda del nuevo, ¿no?, sucesor del imperio. ¿Correcto? Me refiero a Atahualpa, porque el mismo Atahualpa se hizo coronar como el nuevo Inca. Y es así que se produce la llegada de los españoles a Cajamarca. Y es aquí donde se entrevista con Atahualpa, claro, llamado el Inca usurpador. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, este personaje quería ocupar el lugar de su hermano Huáscar. Bueno, de su medio hermano, Huáscar. Correcto. Y los españoles ya habían escuchado noticias desde la isla de Puna, ubicada en Tumbes, que Huáscar y Atahualpa tenían grandes conflictos por el poder. Entonces, los españoles ya sabían, ¿no?, cómo persuadir tanto a Huáscar y a Atahualpa. Sobre todo Atahualpa, porque era el que tenía un carácter más complicado. Entonces, llegaron a Cajamarca y se entrevistaron con Atahualpa. Y es ahí donde se produce la ejecución de este mismo. Fue cruelmente engañado, tomado en la plaza de Cajamarca y sentenciado a muerte. Primero a la hoguera, pero se le cambió su sanción de muerte por el garrote, o sea, el estrangulamiento. ¿Cuáles fueron sus delitos, ¿no?, para ser sentenciado a muerte? Fue, ¿no?, considerado como hereje porque lanzó la Biblia una vez que el padre, ¿no?, Vicente de Valverde, le entregó cuando en un inicio se entrevistaron los españoles con Atahualpa. Un hereje. Fue considerado como un polígamo porque tenía varias mujeres. Fue considerado también como parte del delito del incesto porque tuvo relaciones con sus propias hermanas, familiares, ¿no?, formándolas como esposas. Y que para los españoles eso era un pecado gravísimo. Entonces, la ejecución se produce en Cajamarca. La ejecución fue el garrote. Correcto. El garrote. Muerte de Atahualpa. Y es así como nace nuevamente los futuros incas títeres. Una vez que dieron muerte a Atahualpa, dentro del linaje de los incas más conocidos, entonces, Francisco Pizarro ve como siguiente estrategia, una vez muerto el inca usurpador, ¿no?, darle el poder a los hermanos menores de Atahualpa. Y uno de ellos, el primero, fue el famoso Túpac Hualpa, convertido en el primer inca títere, el cual lo usaron para llegar hacia el Cusco. ¿Y por qué lo nombraron inca títere? Porque fácilmente iba a reconocer la población a Túpac Hualpa y los iban a dejar ingresar a los españoles sin ningún problema. Pero no fue así. Túpac Hualpa, o llamado Toparpa por los españoles, fue asesinado en pleno camino por uno de los generales de Atahualpa que todavía seguía circulando por estos lugares. ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿No? Ese personaje se llamaba el general, ¿no?, Apuquisquis. Entonces, una vez muerto Túpac Hualpa por Apuquisquis, fue nuevamente nombrado otro inca títere. Este sería también otro hermano menor de Atahualpa, el tal llamado Manco Inca, o también llamado Manco Cápac II por los cronistas. Entonces, tenemos a los dos incas títeres. Acá está, ¿no? Vamos a poner acá Toparpa y Manco Inca. Y justamente, vamos a poner acá Toparpa y acá vamos a poner en rojito, este es el primero y este es el segundo. Manco Inca. Ahí está. Y justamente con Manco Inca o Manco Cápac II ingresaron al Cusco. ¿Quiénes estaban en el Cusco? Acá se encontraba el general Apuquisquis, que estaba defendiendo, esperando a los españoles junto a Manco Inca. Pero prácticamente las fuerzas de los españoles y de Manco Inca derrotaron a Apuquisquis, quien le dieron muerte en el Cusco, y tomaron por completo los españoles la capital, lo que en su momento fue llamado El Dorado. Así es, llegaron al núcleo del Tahuantinsuyo. Y es ahí donde se desmantela toda la verdad, toda esta farsa. Y Manco Inca prácticamente quedó de lado,
fue dejado de lado, engañado. Y Manco Inca va a iniciar su rebelión. ¿Qué vendría a ser las consecuencias de este proceso de la invasión al Tahuantinsuyo? Él organizaría la famosa resistencia, es decir, la venganza de Manco Inca, la resistencia de Vilcabamba. Él va a liderar. Él fue el primero. Manco Inca va a vengarse de los españoles que lo habían utilizado como Inca títere para llegar al Cusco. Después seguiría su hijo, sería Zairi Túpac. Sin suerte tampoco. Y después seguiría el linaje, ¿no? Su hermano de Zairi Túpac, ¿no? Este sería Titu Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui. Y por último tenemos al hijo de Titu Cusi Yupanqui, Túpac Amaru I. Estos fueron los personajes que lideraron la venganza en contra de los españoles, tras ser engañado Manco Inca, el primero en rebelarse. Pero fue en vano porque los españoles derrotaron a estos movimientos indígenas. Ya se habían apoderado del Cusco, ¿no? El sueño de los españoles se hizo realidad, llegar al Dorado. Y es así que también se empezaron a fundar ciudades. Por ejemplo, la de Jauja se fundó en el año 1534, ¿correcto? Tenemos la de Lima, ¿no? En 1535, ¿correcto? Ahora, Jauja fue convertida en la primera capital española en el reino del Tahuantinsuyo o en el antiguo Perú, pero fue dejada de lado por Lima. ¿Por qué? Porque Lima se encontraba más cerca del océano y era más fácil para los españoles desplazarse desde el océano hacia otros puntos de Sudamérica o hacia Europa. Entonces, en cambio, Jauja se encontraba en medio de la Sierra Central, rodeado de cordilleras. Entonces, era imposible facilitar el desplazamiento para los españoles. Por eso trasladaron la capital, la primera capital española de Jauja, a Lima, que es la segunda capital y que hasta hoy en día es la actual. Trujillo, que fue fundado en el año 1536, y Arequipa en el año 1538. Y fueron fundadas otras ciudades, como es el caso de Huamanga, es el caso de Tarma, es el caso de Ayacucho, ¿no? Y es así como damos por culminado lo que vendría a ser el repaso. Sí, ha sido muy largo, chicos, pero espero de que haya aclarado muchas inquietudes y sobre todo tomar todos los apuntes necesarios para la semana de exámenes que se viene en la próxima. ¿Correcto? Entonces, espero que se encuentren muy bien en casa y sobre todo sigan los lineamientos. Y eso ha sido todo por hoy. Cuídense. Hasta luego.